Buenas noches, profesor. Mi equipo y yo vamos a exponer acerca de un diseño teórico para un DCA factorial. La tesis que hemos elegido ha sido la evaluación del escarificado de las diferentes variedades de quinoa para reducir saponina y conservarla. Tenemos el diagrama de flujo donde lo más importante es la variable independiente que está en la zona del escarificado. Tenemos el calentamiento de 100 y 200 grados Celsius y también tenemos al desaponificado a 500 RPM y 800 RPM y la variable respuesta al final que es el contenido de saponina. Datos utilizados en la tesis, variables independientes, tenemos a la variedad de quinoa, temperatura del aire, velocidad de rotación del escarificador. Variables respuestas, el contenido de saponina. Los factores, para la variedad de quinoa hay dos niveles, el pasancaya y el amarillo marangani. La temperatura también tiene dos niveles, que son la temperatura 1 de 100 y temperatura 2 de 200. Y la velocidad de rotación también tiene dos niveles, 500 RPM y 800 RPM. La propuesta experimental es evaluación del efecto de la temperatura del aire y la velocidad de rotación del escarificador en la reducción del contenido de saponina en la quinoa. Hipótesis: la temperatura del aire y la velocidad de rotación del escarificador influyen significativamente en la reducción del contenido de saponina en la quinoa. Y el objetivo es determinar la influencia de la temperatura y la velocidad de rotación del escarificador sobre la reducción del contenido de saponinas en quinoa utilizando un diseño factorial de 2 elevado a la 2 para identificar mejoras en las condiciones del proceso. Propuesta de rediseño teórico del experimento. Primero se va a modificar el factor de temperatura del aire. En el diseño original tenemos 100 y 200. La propuesta teórica es cambiar a 80 grados y 140 grados Celsius. ¿Por qué elegimos 80 grados Celsius? Porque temperaturas cercanas a 80 no se espera degradación térmica. El aire caliente solo actúa como facilitador del desprendimiento, no como un agente agresivo, y representa un nivel bajo seguro donde el efecto térmico es mínimo y sirve como punto de comparación. Y también se eligió 140 grados porque según Cora y Ramos, procesos de escarificado y secado en esos rangos suelen asociarse con una mayor eficiencia mecánica, un menor daño estructural y permite detectar un óptimo operativo y evidenciar una relación no lineal, curva tipo máximo. También se modificó el factor de velocidad de rotación. En el diseño original tenemos 500 RPM y 800 RPM. En nuestra propuesta teórica vamos a cambiar por 300 RPM y 900 RPM. ¿Por qué elegimos estos valores? Porque 300 RPM significa una fricción baja. Hay menos remoción de saponina, es un nivel base. A 900 RPM la fricción y el impacto es un poco más alto, hay mayor remoción esperada y se evalúa el límite operativo. Hay mayor rango de velocidades, lo que nos permite aumentar el tamaño de efecto y facilitar que la velocidad resulte significativa, un p-valor menor a 0.05, manteniendo el error controlado. Luego tenemos la experimentación propuesta, ¿no? El tipo de experimento es controlado, las unidades experimentales vienen a ser los granos de quinoa clasificados, los cuales fueron adquiridos en el Instituto Nacional de Investigación Agraria, en Huancayo. El tipo de ejecución experimental va a ser aleatoria, un DCA con arreglo factorial 2 elevado a la 2. Las variables controladas o variables independientes es la temperatura del aire y la velocidad de rotación del escarificador. La variable respuesta o variable dependiente son el contenido de saponina en porcentaje. Las muestras van a ser 250 gramos de grano de quinoa escarificada para el análisis de saponina. Los factores de variación van a ser la temperatura del aire y la velocidad de rotación del escarificador. Los niveles de factores de variación en la temperatura del aire, dos niveles de 80 y 140 grados centígrados, y la velocidad de rotación del escarificador, igualmente dos niveles, 300 y 900 revoluciones por minuto. Los tratamientos son cuatro tratamientos, experimentos originales y réplica van a ser un original más una réplica, lo cual son cuatro tratamientos por dos repeticiones, ocho experimentos total. Siguiente. En el procesamiento de datos en el StatGraphic se realiza primero con el DDE, en el cual hacemos clic en el nuevo diseño y escogemos una opción factorial multinivel, debido a que es un DCA factorial. Colocamos las variables respuesta, uno y los dos factores experimentales. Customizamos las variables, seleccionamos, siguiente por, de ahí seleccionamos lo que vendría a ser aleatorizar.
y escribimos 1, el cual van a ser las réplicas, que nos dará 8 ejecuciones. Por último, revisamos lo que tenemos en el Start Addition. Siguiente, por favor. En el procesamiento de datos de normalidad, acá vamos a hacer el primero clic en lo que sería describir los ajustes de datos no censurados. En los ajustes de datos no censurados ponemos los datos que vamos a analizar, la variable respuesta, el contenido de saponina, y esto nos va a salir lo que serían las opciones de ajuste de distribución. Ponemos en aceptar y nos saldría una tablita, el cual vamos a hacer clic en resumen de análisis, las pruebas de normalidad, pruebas de bondad de ajuste y el gráfico de simetría y histograma. Más que nada eso. Aceptar y tendríamos. Luego, para lo que sería la homogeneidad, vamos a ir a comparar a ANOVA simple. Ponemos ahora las variables dependientes y con su factor. Para cada uno el factor, ¿no? Ya sea en la velocidad de rotación o la temperatura del aire. Luego tenemos la tabla y gráficos, en este caso resumen de análisis, verificación de varianza y el gráfico de dispersión. Aceptar y bueno, eso sería más que nada los procesamientos de datos. En el caso de los supuestos, tenemos la normalidad. La hipótesis nula va a ser los errores del contenido de saponina se distribuyen normalmente. En el rediseño se asume una normalidad y se verifica luego con el Shapiro-Wilk, porque van a ser menores a 30 los datos. Y la homoscedasticidad, la hipótesis nula, la varianza del porcentaje de saponina es similar entre los niveles de factores. Y en el rediseño se espera mantener la homogeneidad si las condiciones experimentales son controladas y se comprobaría con Levene-Overlay. Siguiente. Para la parte de la nova multifactorial, el planteamiento de hipótesis es el siguiente. Para la hipótesis nula, que la velocidad de rotación y la temperatura del aire, así como su interacción, no tienen un efecto significativo sobre el contenido de saponina, y para la hipótesis alterna, al menos uno de los factores, tanto velocidad o temperatura, o la interacción, tiene un efecto significativo sobre el contenido de saponina. Esto lo vamos a verificar. Si el p-valor es mayor al 0,05, entonces se va a cumplir la hipótesis nula. En cuanto al procesamiento, siguiente. En cuanto a la tabla que podríamos obtener en el análisis de varianza, en cuanto al porcentaje de saponina, en este caso vamos a tener los factores principales, que es la temperatura y la velocidad de rotación, y vamos a analizar lo que es las interacciones. Posteriormente obtendríamos sus residuos y el total, la suma de cuadrados, los grados de libertad, el cuadrado medio, y en este caso lo que tendríamos que analizar es el p-valor. En este caso nos tendría que resultar que el p-valor tiene que ser menor al 0,05 para que exista una interacción. Siguiente. Para lo que es el modelo aditivo lineal, lo que tenemos en acá, que es y sub i j, es que es la variable respuesta del contenido saponina, u, que es la media general, alfa sub i, beta sub i son los factores, y alfa sub i beta es la interacción, además de que tenemos el error experimental. Siguiente. En cuanto a la conclusión que podemos obtener acá, esta base de datos es en función a lo que resultó de la tesis, y podemos observar que en la tesis resultó que no, los p-valor resultaron mayor al 0,05, entonces no existe una interacción significativa. Sin embargo, al modificar y al dar un rediseño, podemos obtener como conclusión que al ampliar el rango de velocidades de 300 y 900 RPM, se incrementaría el tamaño del efecto esperado de los tratamientos, lo cual teóricamente aumentaría la probabilidad de que la velocidad resulte significativa en el nuevo análisis estadístico. Y en este caso, para lo que es, aunque la temperatura no fue significativa, como podemos observar en la tesis anterior, en el diseño original, esto puede atribuirse al uso de niveles extremos, un rediseño teórico que incorpore temperaturas más próximas al óptimo operativo, por ejemplo, como lo que estamos proponiendo, que es 80 y 140 grados Celsius, podría aumentar el contraste entre los tratamientos
y permitir detectar un efecto significativo de la temperatura sobre la remoción de la saponina. En este caso, es importante la remoción de saponina debido a que la saponina brinda un sabor amargo y además de que interfiere en la absorción de nutrientes. Por ende, tenemos que eh, remover la saponina, pero sin afectar la matriz que es la quinoa. Gracias. Gracias.